¿Cómo era la vida en esos tiempos de apogeo de esplendor de Weissburg? Usted seguramente era muy joven. Sí. Cuando yo he ingresado aquí al trabajo, ya con la firma Weissburg, ingresé como menor de edad con la libreta de menores. Trabajaba en la sección forestal en el aserradero. Había aserradero, trabajábamos en trabajos varios, cargada de vagones, cargada de astilla en vagones, cargada de carbón, cargada de durmientes en chatas y vagones. Y así se trabajaba, y mientras tanto después al mismo personal que nos tenían ahí, que éramos todos jóvenes, un piquete de 21 hombres, 21 muchachos, y a los 21 nos tocó el servicio militar después. Hay ciertas cosas que cuando uno llega a Weissburg, y nosotros que llegamos muy temprano, nos fuimos enterando. A ver, por ejemplo, la panadería, que todavía sigue el edificio en pie. Sí. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Cuántos kilos de pan hacía por día? ¿Cómo era? Muchísimo, no tengo idea, pero muchísima producción. Era de los Hoglar, era un gallego el dueño que comandaba, trabajaba en la planta. Y bueno, de ahí todavía están los hijos en la panadería, en la casa, en la vieja panadería. Ya no funciona como comercio. No. Ha dejado de funcionar. Los muchachos ya están en otra cosa. Weissburg tenía hasta una moneda propia. Sí. Un sistema monetario económico que tuvo su apogeo. ¿Cómo era? Se llamaba un giro. ¿Un giro? Un giro. Pero era muy respetable la firma. Se lo recibían de la mano como pan caliente porque valían. Tenía buen respaldo económico. Entonces no había inconveniente con ese tipo de moneda. A ver, por ejemplo, ¿cómo era? ¿Era un papel? Era un papel así. Así más o menos unos 18 centímetros por 12 centímetros más o menos de ancho. ¿Funcionaba paralelamente a la moneda oficial? Aquí tanto en el pueblo no, pero afuera sí, porque se iba a hacer compras afuera. Por Aquí ejemplo, solamente la firma Weissburg funcionaba con su almacén y toda la administración de todo el negocio, el comercio. El comercio. El movimiento económico era importante. Importantísimo, importante. Todo venía por vagones. La cerveza, el vino, los fiambres, todo en vagones. Toda esa mercadería llegaba a Weissburg. Llegaba a Weissburg. Nosotros descargábamos con camiones allá en la estación, los vagones, y traíamos para ahí el vino, la cerveza, y se guardaba en un... Sótanos. En un sótano. Ajá. A ver, vamos a eso. Espectacular. En aquella época obviamente no existían las heladeras. No. Y estas casas que pertenecían, digamos, a las máximas autoridades de la firma Weissburg, habían sido construidas, y la arquitectura que tienen estas casas fue tan avanzada en esa época que tenían sótanos. Claro, sí. Y eso permitía que tanto la bebida como los alimentos se mantengan refrigerados. Sí, así era. Así era. Lo que tenían guardado ahí era un depósito muy fresco. Y estas viviendas se hicieron en 1946, ideados por el ingeniero Weissburg, León Weissburg. Estas viviendas, en 1946 se han construido todas las viviendas de este tipo. Weissburg tuvo cine, un cine, una sala de cine. Sí. ¿Cómo fue eso? Era los sábados solamente, sábado y domingo. ¿Usted lo conoció o era muy chico? Claro, ¿Sí? lo conocía, sí, yo era un muchacho todavía de 14 años. Trabajaba aquí como empleadito en una casa de los Lunas, de doña Máxima Luna. Y bueno. ¿Y la atracción de los sábados y domingos era ir al cine? Ir al cine. Para nosotros los menores valía 60 centavos la entrada. Y yo trabajaba para la señora Máxima de Luna y ella me regalaba 60 centavos los sábados para que vaya al cine. Para que vaya amén de mi sueldito. De su sueldo. Que ganaba 15 pesos. Nos contaban que, por ejemplo, el cine de Weissburg
proyectaba las mismas películas en simultáneo los estrenos que había en Buenos Aires. Sí, de ahí traían las películas. Las películas. Sí, sí. Ah. ¿Se filmó una película aquí en Weisburg? Sí, en Malambo. Santiago del Estero, Santiago del Estero donde el sol es más sol, Santiago del río dulce y el río salado, Santiago del Estero, tierra de leyenda. Vi de un hombre acá en el río. Parecía un alma en pena que iba mirando arriba. Hay ser Malambo que ha visto una nubecita. Así andamos los de Santiago, mirando las nubes como si fueran golosinas del cielo. A ver si llueve. De Malambo, pero eso se hizo en el 17. Es un paraje... Claro, de aquí a 5 kilómetros, también propiedad de la firma Weisburg, dentro del mismo extensión de terreno de la firma. Y bueno, y había sido que tenía que llegar un tren. Con los actores. Claro, con los actores. Los bueno, equipos. Sí, sí, los equipos. Pero había instalaciones hechas dentro de las vías. Y viera usted el movimiento que se ha armado para poder desarmar y poner al costado de las vías, porque la máquina ha pasado. Y seguramente ahí iban filmando. Ha filmado. Todo. Claro. ¿Y usted mucha gente, nosotros éramos chicos. Ustedes forman parte, o sea, los pobladores de Weisburg fueron los extras, digamos, de esa película. Sí, sí. Los que estábamos al costado de las vías. Y usted era changuito. Un changuito. Y fueron llevados por un maestro. Un maestro nos conducía a nosotros. Como antes nos habían repartido un pan francés de este tipo, así, largo. De esos grandes. Sí, uno tenía a mi hermano y uno tenía yo, y el maestro nos agarraba a los dos, cuando vino la máquina. La máquina. Así que ahí después nos liberaron, nos dijeron que ya estaba. Díganle al patrón. ¿Qué siente ser parte de la historia de Weisburg? Y bueno, estoy agradecido de la vida que he pasado, no le he pasado nunca mal, pero en mis principios siempre he sido un obrero que no me quedaba, trabajaba en los aserraderos, en la fábrica de tanino en los trabajos más duros, porque nos llevaban en changa a nosotros del aserradero a la fábrica, y yo era del turno relevante, entonces tenía... los lunes y martes me tocaba el lunes en la ceniza, en las calderas, para sacar la ceniza, el fuego de las calderas, que volteaban cada hombre que atendía la caldera. Y después a cargar para afuera la ceniza, y después la gente llevaba al monte la ceniza. Y bueno, así he pasado. Y después el segundo trabajo, el día martes, por ejemplo, del turno relevante, ya nos tocaba de 8 a 4 de la mañana. Y ahí trabajaba en el peor trabajo, en la descarga del aserrín caliente, de los vacuums que se descargaba el aserrín. Entonces, con 2 horquillas había que tirar sobre un emparrillado, con un, ¿cómo se llama esto?
Bueno, llevaba y tiraba sobre de una, automáticamente iba y caía sobre una cinta. Y la cinta trasladaba el aserrín para las calderas. Y las calderas estaban a la fila, en otro sector. ¿Se extraña esos tiempos de esplendor de Weisburg? En el que Weisburg era un motor económico. Claro, porque la vida era completamente distinta, pero había una diferencia con los forestales que trabajábamos en otras secciones, donde percibíamos menos, el jornal era menos. Los que vivían la etapa de esplendor eran los que se desempeñaban como personal de la fábrica, de tanino. Tenían mejor remuneración y vivían económicamente mejor que nosotros. Había tienda, había mercaderías en abundancia, ellos llevaban lo que querían. Y no precisamente nosotros, porque nosotros estábamos manejados con vales y percibíamos menos. Más allá de esos momentos difíciles, usted ha trabajado desde muy pequeño, sí, trabajos muy sacrificados, duros. Sí, sí. ¿Se siente un agradecido de la vida? Y sí, sí, porque soy un crucillista cristiano, estoy siempre con mucha fe cristiana y bueno, me conformo con la vida que he pasado, con la vida que he hecho. He servido todo lo que he podido. En 1997 me jubilé recién. Y bueno, sí, pero lo que le ha dado Weisburg a usted después lo ha volcado como funcionario, como comisario municipal. Claro, también. Vale decir que al pueblo que no figuraba, porque yo he hecho toda la infraestructura del pueblo. Vaya si estará agradecido Weisburg con usted entonces. Claro, sí, sí. ¿Qué significa para usted Weisburg? Y bueno, tiene un alto significado porque aquí he hecho mi vida, me he casado y he hecho una familia y gracias a Dios mis hijos están, no digamos mal, porque han estudiado. Es un agradecido a Weisburg. Un agradecido a él. Aquí se ha formado mi familia, ahora ya son hombres y bueno. Y hombres de bien, hombres y mujeres de bien. Sí, gracias a Dios. Estamos felices. Están felices. Gracias. Yo nací en Weisburg, soy hija ya fallecido de Pascual Luis Medina y mi padre fue maestro, director. Ahí nacieron mis hermanos, vivía toda mi familia. Yo vengo de una familia materna paraguaya. Mi madre era paraguaya, que cuando pasó a la Argentina, fueron recogidos, porque mi abuelo huyendo de la guerra del Paraguay, fueron recogidos por ello y cuando vino para armar la fábrica de Weisburg, Baranda, que todavía está en la fábrica el nombre Baranda, los trajo a todos ellos y así han venido muchos paraguayos que trabajaron en la fábrica. Ahora, usted cuenta que su abuelo materno viene huyendo de la guerra del Paraguay, sí, pero hay una historia muy particular porque él cruza a Argentina, sí, con toda su familia, sus hijos disfrazados todos de mujeres. De mujeres, porque él perdió la guerra en el Paraguay, mi abuelo José Ayala, y vino con Hilaria, su esposa y sus 11 hijos, huyendo porque a él lo buscaban para fusilarlo en el Paraguay. Entonces, ahí fueron, digamos, recibidos por el corazón solidario de Baranda, y bueno, estuvieron ahí hasta que él fue llamado para venir a armar la fábrica de Weisburg, y después él los trajo a todos a Weisburg. Así que sí, una gran colonia paraguaya, no chaqueños, paraguayos. En su momento, en su época de esplendor, Weisburg era, como dicen ustedes, los nativos de Weisburg, sí, un vergel, una isla. ¿Por qué? Y porque uno viajaba por el monte. Cuando vos llegabas a Weisburg, decía, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Era algo que dentro del corazón mismo del monte santiagueño estaba Weisburg. ¿Pero qué era Weisburg?
casas, como esas casas de barrio, esas casas, las calles delimitadas, tenían agua, luz, agua, luz, una vida llena, ¿cómo te puedo decir? Tan felices éramos porque había trabajo, todos trabajaban. Había trabajo para todos. Trabajo para todos. Y cada uno tenía su familia y bueno, estaban bien, teníamos un almacén inmenso, grande de los Weisburg, a donde conseguíamos de todo. Había una libreta y en la libreta se iba anotando. Sinceramente, una vida muy linda. Teníamos el cine, que se daba los sábados, domingos, películas que traía. Después teníamos ahí, en Weisburg, se filmó una película muy importante con Oscar Balicelli, bueno, y otros más, que se llamaba Malambo. ¿Y quiénes fueron los extras? La gente. Recuerdo a mi finada madre, mi adorada madre Kiki, que cuando pasan por ahí, pasaban hace mucho esa película, decía mi mamá, yo ando ahí, eran muchísimos. Pero los extras fueron los vecinos de Weisburg. La gente de Weisburg. Ana, ¿qué siente hoy? Seguramente usted vuelve a Weisburg seguido, usted vive en la capital. Ahora no, porque... ¿Hace cuánto tiempo que no Y hará visita? unos años por la salud de mi esposo, que después falleció, ¿no? Pero sí, mi corazón está en Weisburg. ¿Y qué siente, Ana, de que hayan pasado tantos años, de ese esplendor que tuvo Weisburg a lo que es hoy, digamos, que prácticamente una fábrica cerrada y que prácticamente, bueno, la economía que se moviliza en Weisburg ha cambiado? Ha cambiado totalmente, por supuesto. Y yo viví en la época del esplendor, donde nada faltaba, donde teníamos todo, donde había cultivo, donde teníamos como el 17 para ir nosotros a pasear, a hacer los picnics. Teníamos la panadería de los Hoglar, era de un tío mío que vino de España. Teníamos, había los bailes. Era una vida muy linda, una vida que yo recuerdo y creo que me marcó mucho. Cuando uno entra a su casa puede ver que ha recorrido países, Sí. por los recuerdos que tiene. Usted ha viajado mucho, pero se nota que su corazón... No, está güey. Amo, mi querido. Porque cuando vos sos feliz, cuando has tenido mucho amor de los padres, los abuelos, tanta inocencia, esa escuela de Weisburg, esa escuela donde mi padre ha sido maestro, director, que íbamos, yo a los 4 años iba de al lado de mi papá de la mano, y yo dice que le decía, cuando grande, yo maestra, como vos. Y fui maestra. Ha continuado con el legado de su padre. Con el legado de mi padre. Y con lo que él era, poeta, que escribía, teatro, todo heredé de él. ¿Qué es para usted Weisburg? Es algo muy importante en mi vida. Es algo que lo tengo muy adentro porque, como te dije, me he criado con una felicidad que muchos no tienen o no lo tuvieron, porque yo creo que la raíz es desde que vos naces y todo, y vivir todo eso en un pueblo lindo donde no era un monte, era un pueblo... ¿Era un oasis en medio de la nada? En medio de la nada, estaba en el corazón mismo del monte santiagueño. Bueno, Ana, queremos agradecerle mucho que nos haya cedido estos minutos de su tiempo para un poco recordar ese tiempo de bonanza que ha tenido Weisburg, ¿no? Y que ha quedado grabado en su retina y en su mente. Los felicito y a ustedes por esto que están haciendo, porque esto sirve también para cultivarse los alumnos y saber dónde están, qué pueblo existen,
cómo es ahí. Así que, sinceramente, estoy muy feliz de haber nacido en Weisburg. Me emociono porque la mayoría de mis afectos ya no están. Ya no están y que han hecho historia. Historia han hecho en Weisburg. Mis abuelos, los paraguayos, mi padre, toda mi familia. Y bueno, así que gracias, mil gracias. Y te agradezco en nombre de todos los que hemos nacido y nos hemos criado en Weisburg y los que somos de ahí, ¿no? Ada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tierra de leyendas.